conexión con Dios. Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado No hay nada imposible para Dios. Diga conmigo eso, no hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios y su poder. Ese Dios que desde el principio de la creación se muestra como un Dios que está por encima de lo natural y es el Dios creador del universo. Ese Dios que creó el mundo con la palabra. Todo lo que vemos, el mar, el cielo, las montañas, las aves, todo fue creado por Dios. ¿Cómo? Por la palabra. ¿Cómo así? Pues Dios hace lo que Él quiere hacer. Cuando Dios quiso crear a un pueblo, a la nación de Israel, la creó desde la esterilidad de una mujer llamada Sara. ¿Cómo? Porque Dios hace cosas imposibles. Cuando el pueblo de Israel necesitó cruzar desde Egipto al desierto, abrió un mar en dos. ¿Cómo? No lo sabemos, porque Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 37, se lo voy a leer. Dice la Biblia, porque no hay nada imposible, ¿para quién? Para Dios. Levante su mano derecha y dígalo conmigo. No hay nada imposible para Dios. Un día Josué estaba en una guerra y le dijo al Señor, Señor, necesito más luz y más tiempo para derrotar a mis enemigos. Y dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna también se detuvo, deteniendo el tiempo. ¿Cómo? No lo sabemos, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando Daniel fue enviado al foso de los leones, lo tiraron allá a donde habían unos leones hambrientos y Dios hizo invisible a Daniel. ¿Cómo? No lo sabemos. Cuando Elías estaba en una cueva, solitario, dice que Dios mandó alimento por medio de los cuervos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 18, verso 27, Jesús hablando les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué hablar de los milagros de Jesús? Cuando Jesús vino a la tierra hace unos 2000 años, Jesús caminó y se encontró con la necesidad de mucha gente. Un día sanó a un paralítico, a un hombre que estaba tirado allí en el piso, y milagrosamente sus huesos tomaron fuerza y se levantó de la camilla. Un día le dio vista a una persona que era ciega de nacimiento. Un día sanó a una mujer que llevaba una enfermedad de 12 años, un flujo de sangre. Y quizás las mujeres puedan entender eso, la gravedad de esa enfermedad. Esta mujer lo había perdido todo, invirtiéndolo en médicos y en curanderos. Pero el día que se encontró con Jesús, Jesús la sanó. ¿Por qué? Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Un día resucitó un muerto. En el ministerio de Jesús se levantaron 3 personas que estaban muertas. Jesús hacía milagros sobrenaturales. Liberó a los oprimidos por el diablo, echó fuera a los demonios. Un día le ordenó a los vientos que se calmaran y se calmó la tempestad. Un día tomó unos peces y unos panes y los multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo? En el libro de Marcos capítulo 10 verso 27 dice la Biblia, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Un día dice que Pedro se le acerca y le dice, Jesús, necesitamos pagar los impuestos, no tenemos el dinero. Y Jesús le dijo a Pedro, toma una vara, ve a un lago y el primer pez que saques, ábrele la boca y hay una moneda.
¿Cómo? No lo sabemos. Pero sí podemos entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo que quiero decirle con esto es que nuestro Dios es grande y poderoso. Diga conmigo eso, mi Dios es grande y poderoso. Vamos, si lo cree, levante la mano y diga, mi Dios es grande y poderoso. Dígalo de nuevo, mi Dios es grande y poderoso. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios supera lo natural. Lo sobrenatural para Dios es natural para Él. Le repito eso, lo sobrenatural para Dios es natural para Él. Muchas veces el médico puede dar un dictamen y decir, esto es el resultado de los exámenes. Hemos identificado un cáncer, un tumor, una enfermedad, y la ciencia puede revelar y mostrar una realidad comprobada. Pero una cosa es lo que diga el médico y otra cosa es lo que Dios pueda decir. Quizá el médico diga, naturalmente no se puede, pero hay un ser que supera lo natural que puede decir, sí se puede. Quizá las circunstancias adversas te dicen, no se puede, pero Dios te dice, sí se puede. Quizá la economía te grita y te dice, no se puede. Quizá las oportunidades te dicen, no se puede. Quizá en los bancos se te cierran las puertas, los créditos no se dan, las oportunidades no se dan, pero hay alguien que tiene la última palabra y es tu papá, mi papá, nuestro Dios, nuestro Hacedor, el que murió, que resucitó en la cruz del Calvario. Para Él no hay nada imposible. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Mire quién es Dios. Mire la trascendencia de quién es Dios. Dios pone el mundo en su mano. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Hay miles de planetas, hay miles de galaxias. El mundo es infinito, es inmenso. Ese es nuestro Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el Dios omnipotente, que todo lo puede. Él es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Él es el Dios omnipresente, que está en todo lugar. Él es Dios, el creador. Esa magnitud de Dios no cabe en nuestra mente humana, finita, limitada, frágil. Pero no podemos desconocer que Dios es un Dios trascendente, que trasciende. Pero también tenemos que entender al Dios inmanente. El Dios inmanente es el que se hizo hombre, igual a nosotros, al que podemos hablarle, tocarlo, sentirlo, vivirlo, orarle. Alguien decía que nuestro corazón es tan grande que allí cabe Dios. Porque Dios, fuera de ser trascendente, es un Dios inmanente, es un Dios que podemos tocar y podemos sentir. No solo es el Dios de la creación, es el Dios que suple nuestra necesidad y que conoce nuestra vida. Dios conoce nuestras lágrimas, Dios conoce nuestro sufrimiento, Dios conoce los momentos difíciles en nuestra vida. Es un Dios cercano, es un Dios al que podemos decirle, Señor, te necesito. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino con un mensaje. Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la Biblia, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús pisó la tierra, era el reino de Dios pisando la tierra. Él era el reino.
En Él estaba el reino. En Él se manifestaba el reino. Por eso, cuando Él daba un paso, el reino se movía. Y el reino de Dios se establece en la tierra para cambiar las circunstancias. Por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de Dios sufre violencia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es contrario al reino de las tinieblas. Y donde el reino de los cielos se establece, allí el reino de las tinieblas tiene que salir. Ahora Jesús murió para llevar nuestros pecados, resucitó para darnos una nueva vida con Cristo. Pero cuando Él se presenta a los discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 3, habla acerca de que el Espíritu Santo iba a caer sobre nosotros y que a partir de ese momento el reino de los cielos se iba a establecer en la tierra por medio de nosotros. Porque ahora no está Jesús corporalmente, pero está la presencia del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Él dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y lo que eso significa es que si el Espíritu Santo está en mi vida, el reino de Dios tiene que manifestarse. Y se manifiesta porque yo tengo la fe para creer que el Jesús que hizo milagros, el Dios creador, está dentro de mi vida y yo no puedo ignorar esa realidad, sino creer que ese Dios trascendente ahora está inmanente en mi corazón. Y a ese Dios del cual estoy hablando es un Dios que no hay nada imposible para Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y todo esto que he dicho, lo he dicho con un propósito, y es hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Quién es tu Dios? ¿Su Dios es el mismo mío? ¿Es el mismo de la Biblia? Al Dios que le ora el brujo no es el mismo Dios nuestro, porque dioses hay muchos, pero solo un Dios verdadero. Dice el libro de Isaías capítulo 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios con D mayúscula, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Él afirma y dice, yo soy Jehová y no hay otro. Ese Dios poderoso que creó, que hizo, que nos puso en esta tierra, es el que ahora está en nuestro corazón. Usted tiene que entender la relevancia de ese mensaje, porque en ese Dios es que usted tiene que tener su confianza. Hermano, nada nos podrá detener si estamos confiados en Dios. ¿Qué promesa usted ha recibido para su vida? ¿Qué palabra un día llegó a su corazón de parte de Dios? ¿Qué palabra llegó a su vida para su familia, para sus finanzas, para su ministerio, para su salud, para sus proyectos? El libro de Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es un Dios de propósitos, diga eso conmigo, Dios es un Dios de propósitos. Hermano, Dios no miente. Números capítulo 23, verso 19. Dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dígale al que está a su lado, Dios no es mentiroso. Lo que Él te dijo lo hará. Ahora, la pregunta que surge en esta mañana es: si Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no suceden milagros en mi vida?
Y yo encuentro bíblicamente 3 razones que impiden los milagros en la vida de una persona. Primero, la incredulidad. La incredulidad es una duda que nace en la mente del hombre. Se origina en la razón e invalida la fe. Duda. ¿Será que sí? Usted me puede estar escuchando allí. Algunos creen, otros dudan. Hermano, todos los milagros que Jesús hizo tenían un mismo ingrediente y era un entorno de fe, un ambiente de fe. Ahora, lógicamente, nuestros ojos ven una realidad, nuestra mente razona, pero es que la fe no nace en la mente del hombre, la fe nace en el corazón del hombre. La razón nace en la mente, la fe nace en el corazón del hombre. Hermano, allí es cuando tenemos que decirle al Señor, quiero creer, no quiero dudar. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Note que tenemos a un Dios todopoderoso, pero esa omnipotencia de Dios se ve limitada cuando hay un corazón y una persona que duda. Hermano, para que sucedan cosas en nuestra vida, primero debemos creerlas. Debemos de someter nuestra mente a la obediencia a Cristo, a su palabra, no a la lógica y a la razón. Muchas veces confiamos más en lo que dice el hombre que en lo que dice Dios. Muchas veces miramos lo que pueda decir un médico y eso determina ya mi vida, mi destino, mi futuro. Muchas veces un examen médico vale más que una hoja de la Biblia. Y allí es cuando Dios quiere que nosotros creamos, porque el creer es una condición básica para que sucedan milagros en tu vida. Y ojalá fueran los médicos. Muchas veces, como una persona que un día se levantó de su cama, había tenido una mala noche con dolor en su brazo, y va y le dice a alguien, uy, me está como doliendo el brazo, y la otra persona le dice, cuídese, porque así empieza la trombosis. Y entonces ese hombre quedó asustado. Uy, tengo trombosis, esto es un inicio. Ese día está triste, pensativo, alucinando. Va y monta un negocio y el que está al lado le dice, oiga, por aquí ningún negocio ha prosperado. Qué bonita noticia, ¿no? Su hijo no llega temprano y le dice, eso mínimo está metiendo droga. Y usted, ¡ay, sí, es un drogadicto! La Biblia me gusta lo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también en la misma porción dice, pero bendito aquel que confía en el Señor. ¡Aleluya! Bendito aquel que confía en el Señor. Hermano, si usted quiere ver milagros en su vida, usted tiene que cambiar una estructura mental secular, humanista, materialista. Ahora, no le estoy hablando de que vaya y se meta a un lugar en meditación, tampoco le estoy hablando que se desdoble, ni de la nueva era, le estoy hablando de tener fe en Dios. Fe significa una entrega radical y absoluta a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Fe es creer a la palabra de Dios, es no dudar de lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Muchas veces la incredulidad se disfraza de religión, gente religiosa que aparenta piedad, gente que habla versículos, gente que se sabe los cantos,
que asisten a la iglesia, pero tienen un corazón endurecido, tienen un corazón que no cree, tienen un corazón que duda, un corazón cegado, obstinado, incrédulo. Cuando yo estudié teología, en una de las clases hubo un debate. Y el debate de teólogos era que la mayoría decían que los milagros del tiempo bíblico solamente fueron en el tiempo bíblico porque era Jesús quien los estaba haciendo. Y sacaban y argumentaban y decían, sí, es que fue Cristo quien los hizo. Y la Biblia dice que fue Jesús quien le ordenó que se sanara. Yo no sé si para ellos Jesús murió con la cruz, pero lo que yo sí sé es que ese mismo Jesús resucitó y está sentado en un trono y nos envió al Espíritu Santo, y es un Dios inmutable que no cambia, y mientras haya necesidad habrá quien haga milagros en el cielo. ¡Aleluya! La poca fe impide los milagros. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Lo que te saca del plano natural al plano sobrenatural es tu fe. Porque la fe nos traslada de la realidad a la revelación de la palabra. Fe, mire lo que dice la Biblia: si tuvieses fe, todo lo que pidas, Dios te lo dará, y nada será imposible. Lo segundo que impide que Dios se manifieste es la rebelión del hombre. Y cuando hablo de rebelión, estoy hablando de desobediencia. Estoy hablando de que hay personas que quieren usar a Dios para su beneficio, pero su corazón está lejos de Él. Al igual que como van donde un brujo, un hechicero, para que les hagan conjuros, para que les saque adelante su empresa, también pretenden venir a la iglesia y buscar a Dios para que Dios bendiga y prospere sus planes. Hermano, los milagros no se compran. Los milagros se ganan con obediencia, sumisión y fe al Señor. Dios no está para bendecir tus planes, Dios está para bendecir su palabra. Y lo que eso significa es que usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Dios no iba a bendecir el viaje de Jonás en esa barca, porque Dios no lo mandó a esa barca. Dios iba a bendecirlo a él en Nínive, porque su dirección era hacia Nínive. Y lo que eso significa es que Dios, hermano, quiere bendecir una vida que se deje dirigir por Él. Dios no bendice planes egoístas, alimentados por el pecado. Personas que buscan satisfacer sus deseos, sus pasiones, sus deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice la Biblia: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es fuerte, esta palabra, porque hay mucha gente que no permite que Dios los bendiga. ¿Sabe algo? Hay gente que les pide dinero a Dios, pero Dios nunca les da el dinero. ¿Sabe por qué? Porque el dinero los destruiría. Hay mucha gente que con dinero se destruiría ella misma. Dios puede dar dinero. La Biblia dice que Dios enriqueció a Job, enriqueció a Jacob, a Isaac, a Abraham. Hay gente de reino muy próspera, pero Dios bendice a gente con propósito, no a gente sin propósito. Hay gente
que la enfermedad los atrajo a Dios y los tiene consagrados, pero Dios conoce el corazón y dice: si a este lo sano totalmente, se vuelve al mundo, entonces lo prefiero sano, enfermo, pero en la iglesia. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios prefiere más tu salvación que tu bienestar en la tierra. Dios lo prefiere más a usted salvo y pobre en la tierra que rico en la tierra y perdido en el infierno. Allí es cuando Dios se mete dentro de nosotros y examina nuestro corazón. El libro de Jeremías, capítulo 17, verso 10, dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos da conforme a lo que podemos recibir. Cuando no tenemos la madurez, la fidelidad, la obediencia y el respeto a Dios, que es el temor de Dios, Dios no puede abrir las manos para bendecirnos. Por eso tenemos que coger todo argumento, dice la Biblia, y sométanlo a la obediencia a Cristo. No se trata de hacer lo que a mí me parece, sino de que el Rey de Reyes y el Señor de Señores gobierne mi vida, porque en lo que Él me mande hacer, yo seré prosperado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para usted ser bendecido, tiene que alinearse con Dios. Tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Tiene que dejarse dirigir por Dios. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, mire este principio. Para usted ser exaltado, primero tiene que ser humillado. Y cuando la Biblia habla de humillación, habla de quebrantamiento, de yo ponerme de rodillas a los pies del que manda en mi vida y decirle: Señor, Señor, ya no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres hacer en mi vida. Lo tercero que puede impedir un milagro son fuerzas demoníacas que actúan en las personas o en las circunstancias. Muchas de las cosas que pueden estar mal en la vida de una persona, en una familia, en su economía, pueden ser causadas por manifestaciones demoníacas. Sí, hay demonios que toman una familia, maldiciones que caen sobre las finanzas, demonios que enferman a las personas, potestades demoníacas que frustran ministerios. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, ¿por qué un demonio o manifestaciones demoníacas pueden impedir? Porque nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío, y en el momento en que pecamos, en el momento en que abrimos puertas, estamos dándole un derecho legal a Satanás para que entre a mi vida, a mi familia, y la destruya. No es que para Dios sea imposible, lo que pasa es que tú le diste autoridad a los demonios para que entraran. Ahora lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios y darle autoridad a Dios, abrirle puertas es a Dios, para que Dios pueda entrar y haga su obra en nuestras vidas. La Biblia dice que si nos sometemos a Dios, Él huirá de nosotros, porque en Cristo somos más que vencedores. Hay maldiciones sobre finanzas, hay maldiciones de enfermedad,
Hay maldiciones de ruina, de escasez, de divorcio, de brujería, de hechicería. Y allí es cuando tenemos que volvernos a Dios y decirle al Señor: Señor, yo me humillo delante de ti, toma control y echa tú fuera todos esos demonios o cosas que estén impidiendo mi bendición. Hubo momentos donde Jesús se encontraba con un enfermo y no oraba por sanidad, sino que reprendía el demonio, y en el momento en que el demonio salía, era sano automáticamente. Porque muchas de las enfermedades son producidas por demonios, no todas, pero muchas de ellas sí. Pero mire lo que dice 2 de Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso me gusta, porque Satanás puede tener un ejército de demonios, de principados, potestades, huestes demoníacas. Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hermano, lo relevante no es cómo se compone el reino de Satanás. Lo importante es que dentro de nosotros hay un león que se llama león de la tribu de Judá. Es Jesucristo. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No igualemos a Satanás a Dios. Satanás es un ser creado, Dios es el creador. Dios es omnipotente, Satanás es limitado. Nunca le dé atributos al diablo que Dios tiene, porque el diablo nunca podrá contra nuestro Dios. Hermano, lo importante en la vida es vivir para Dios, entregarnos a Dios y decirle al Señor: Señor, si tú estás en mi vida, hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí se mueve la libertad de Jesucristo. Vamos, apláudale al Señor. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 23. Dice la Biblia: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel cuando entró a conquistar la tierra de Canaán. La tierra de Canaán estaba habitada. Hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entramos a nuestra familia y la familia está habitada. Cuando usted recibe promesas de Dios, usted entra a un entorno hostil donde el enemigo también tiene posados sus demonios, pero allí es cuando usted debe de entender que con usted está la manifestación del reino de Dios, y donde usted pise, usted tiene que tomar lugar y posesión de esa tierra. Y Dios le habla y le dice: aunque ves a esos enemigos más fuertes que tú, dice: yo te daré la victoria. Yo quiero que usted tome esta palabra, Sofonías, capítulo 3, verso 17. Dice la Biblia: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Vamos, levante su mano derecha. Y esto es palabra de Dios para ti. Dios te dice: tú no estás solo, tú no estás sola. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuánto le dicen amén a esa palabra? Hoy es un día de milagros. Hoy sabemos quién es nuestro Dios. Hoy desechamos la duda, la rebelión. Hoy desechamos toda influencia demoníaca que pueda impedir o que quiera impedir que nuestra bendición llegue. Esta mañana en mi tiempo devocional Dios me dio una palabra que es un rema de Dios para nosotros y para la iglesia. Abra su Biblia, Éxodo, con esto termino.
Éxodo capítulo 34, versículo 10. Éxodo 34, versículo 10. Éxodo 34, 10. Subraye ese texto. Y Dios hoy te da esa palabra a ti. Dice la Biblia, y él contestó. Dios hoy te está contestando. Dios hoy te está contestando. Dios hoy te está contestando algo. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios hoy ha obrado milagros en este lugar. Y yo quiero dar unos momentos para que usted testifique de su sanidad. Y si usted tiene la certeza de su sanidad en este momento, venga aquí a mi mano izquierda. Yo quiero escuchar algunos milagros en este momento, porque Dios ha obrado milagros sobrenaturales en su vida. Ella es Luz Eneida, tenía una desviación de columna que la quejaba hacía muchísimo tiempo, no se podía agachar, le dolía su pierna, su útero. Venga, hermana, para tenía acá. dolores muy fuertes. Tenía una desviación de columna. ¿Qué pasó? Pastor, pues yo llevaba ya por ahí unos 2 meses con ese problema. Me afectaba aquí la cadera y me pasaba y me entumía esta pierna y ya no me podía agachar. No se podía agachar. No podía hacer eso. Nada, yo no me podía agachar y pasaba unas noches muy mal. Pero para la gloria de Dios yo sentí que algo de mí salió y me siento libre, hermano. ¿Cómo sintió el milagro en este momento? Pues sentí el milagro porque yo permanezco día y noche con ese dolor continuo en la cadera y aquí en la columna y desapareció. Entonces yo me... A ver, agáchese, agáchese. Eso no lo podía hacer, hágalo de nuevo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios la bendiga. Ella es Elizabeth, trae los audífonos en sus manos. Dice que En estos pues sana momentos que había del sanado oído. una persona de un oído, de los oídos. Usted tenía audífonos y no podía oír bien. Me dio mucho calor en los oídos y entonces me los quité para Si usted no usaba esto, no escuchaba bien. de este no escuchaba nada. No escuchaba nada. Nada, nada. Tengo tapado y lo estoy escuchando a usted. A ver, tápese bien tápese bien el que estaba bueno. Tápese bien este. Suéltese este. Por este no escuchaba, suéltese la mano. Por este no escuchaba. Elizabeth de Vargas. No escuchaba nada. Vi el milagro de Dios cuando dijeron que el Señor estaba alentando a una persona de los oídos. Entonces sentí un calor en los oídos y me quité los audífonos. Mire lo que Dios está haciendo. Deme los audífonos. Aquí están los audífonos. Tenía totalmente tapado un oído. Y Dios en este momento le dio sanidad. ¿Quién lo hizo? Dios la bendiga. Conexión con Dios.